Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? Estamos acá en una sección más de la asignatura de costos en gestión empresarial. Mi nombre es Jorge Alberto Betancur Rivera, quien los va a acompañar en una serie de videos que ayudarán a, digamos, a incrementar los conocimientos y a profundizar en los temas de costos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los costos primos y los costos de conversión, que son unas ecuaciones lineales de tipo matemático. Son fórmulas que ayudan a gestionar, administrar los procesos en las empresas. En este caso, estamos hablando de los costos, que bien sabemos, con base en toda la información que tuvimos anteriormente, que ustedes miraron en las guías. Los costos son fundamentales para las empresas industriales, manufactureras, ya que de ello dependen las utilidades. Tendríamos que decir que un negocio viable es aquel que tiene unos costos fáciles de sobrellevar y que posiblemente, si los costos operativos son muy altos, serían negocios que no van a tener vigencia a través del tiempo ni rentabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que es fundamental para la gestión empresarial, para aquellos que dirigen, coordinan y manejan procesos, para los administradores y para los gerentes, ya que de allí depende también la rentabilidad del negocio. Entonces, vamos a hablar primero de este tema, a profundizar un poquito de qué se trata y a dónde nos va a llevar. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales de los que son los costos primos y de conversión. Aquí nos dice que son unas categorías utilizadas para clasificar los costos en función con la relación que tengan con la producción. Los costos son fundamentales porque ayudan a que la empresa obtenga mayores beneficios. Inicialmente, cuando se compra materia prima para transformarla en un producto terminado, ese es el primer costo que deben de tener las empresas. Muy prudente debe de ser porque, pues, digamos que es de los costos más elevados. Cuando hablamos de costos primos y costos de conversión, estamos hablando de que los materiales directos, que la mano de obra y los costos indirectos de fabricación son los tres elementos del costo, que ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado con anterioridad. Eso serían los tres elementos del costo de producción. Tenemos la materia prima o materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los materiales directos son todos aquellos que identifican el producto, como pueden ver ustedes cuando están fabricando un producto, lo que están manipulando es una materia prima física que se transforma en un producto terminado. Todos los materiales directos son fundamentales y de pronto digamos que tienen un costo mucho más relevante dentro de un producto. Tenemos la mano de obra directa, que son aquellos operarios. Aquí dice que se refiere al esfuerzo físico y mental directamente involucrado en la fabricación del producto. Esa mano de obra son los operarios que están transformando, manipulando materia prima para llevarla a un producto final. Perfecto. Hablemos ahora de los costos de conversión y inmediatamente pasamos a lo que son los costos indirectos de fabricación. Costos de conversión, pues se refieren a los costos relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados. Estos costos incluyen la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Vamos a mirar qué son los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos que la mano de obra directa también se incluye en los costos primos. Tenemos costo primo y costo de conversión. Ya hablamos de la mano de obra directa. Ahora hablemos de los costos indirectos de fabricación. Comprende todos los demás costos para llevar a cabo el proceso de fabricación. O sea, estamos hablando, si decimos de los CIF, que son costos indirectos, estamos hablando de todos aquellos costos que hacen parte del producto, pero de una manera indirecta. Entonces estamos hablando del arriendo de la planta de producción, estamos hablando de los servicios públicos de la planta de producción, si tenemos vigilancia externa, ese es un costo indirecto, los fletes que pagamos, el mantenimiento de la maquinaria para que funcione correctamente, es un costo indirecto. Miren que está involucrado con la fabricación del producto,
pero no de una manera directa. Entonces ahí tenemos que definir siempre muy claramente cuáles son los tres elementos del costo. Y ya los tenemos, que son la materia prima o materiales, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora pasemos a hablar un poquito más de los costos de conversión. ¿Cierto? Ya sabemos que los costos de conversión se calculan sumando la mano de obra directa y los costos indirectos. Mano de obra directa y costos indirectos. Miren que ahí ya no estamos tomando lo que es la materia prima. Perfecto. Entonces estamos hablando de los costos que se derivan de convertir una materia prima en un producto terminado. Entonces, no contemos con la materia prima que de hecho ya está de manera pues intrínseca involucrada en el producto. Es algo lógico pues que ya lo sabemos. Pero entonces hablemos de la mano de obra directa. La mano de obra directa son los operarios y todos los demás costos indirectos de fabricación que ayudan a que el producto se termine de una manera exitosa. Esos son los costos de conversión. Mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Vamos a trabajar un ejercicio simple en este momento. Entonces, primero, si nosotros tenemos lo que son los costos primos, que es la materia prima y la mano de obra directa, y tenemos unos costos de conversión, que es la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, allí la gerencia puede tomar decisiones. Miren que vamos a calcular lo que son dos tipos de costos, ¿cierto? Y después de tener los costos, vamos a calcular lo que es el precio de venta. Por eso este es un tema tan importante para los administradores y para aquellos que gerencian un negocio. Lógicamente que el jefe de producción trata a lo máximo de minimizar los costos para ser mucho más eficiente, pero no se trata de minimizar costos simplemente por minimizarlos, valga la redundancia, sino minimizar los costos a tal punto de que el producto no pierda la calidad, no pierda su esencia, porque la empresa pues lógicamente que pensará en que su producto debe ser de excelente calidad. Por lo tanto, no es mermar los costos, es mirar más bien cuál es el costo que yo voy a tomar para luego calcular el precio de venta y poder ser competitivo en el mercado. De ahí que es importante para la buena gestión tener unos costos del producto bien calculados. Normalmente también sabemos que los costos de producción se asemejan o llegan a ser casi reales. Entre comillas digo casi reales porque casi nunca ninguna empresa industrial llega al costo real, porque hay un montón de costos que están involucrados y no se tienen en cuenta. Hay lo que llamamos costos ocultos, un montón de costos que no se tienen en cuenta a la hora de calcularlo y por lo tanto no va a ser el costo real. Tratamos de llegar a lo máximo a un costo bien real, pero nos aproximamos realmente, pero no alcanzamos a lograrlo. Perfecto, entonces, fundamental, tener en cuenta cuáles son los costos. Vuelvo y repito, costos de producción son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Eso serían los costos de producción en planta. Cuando hablamos de costo primo, que es un costo que podemos calcular para poder acercarnos a un precio de venta más real, el costo primo solo tiene en cuenta lo que es la materia prima y la mano de obra directa. Perfecto. Y los costos de conversión solo va a tener en cuenta el costo de conversión, lo que es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Pero cuando hablamos de costos totales de producción, ahí sí tenemos en cuenta lo que es la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y hay algunos gastos operativos. Ojo, no confundamos con gastos operacionales. Estamos hablando de producción, gastos operativos. Entonces, depende mucho de la clasificación que se haga de los costos para poder determinar un costo más competitivo. Perfecto. Y a la vez, pues llegaríamos con un costo competitivo a un precio competitivo en el mercado, porque los costos no están regulados, pero los precios de venta sí. Y el precio de venta depende del costo de producción. Entonces, eso es para que lo tengamos presente. De hecho, aquí yo les dejé también ahí en sus documentos de trabajo y en este PowerPoint unas fórmulas a considerar. Aquí tenemos el costo primo,
materia prima más mano de obra directa, tenemos el costo de conversión, mano de obra directa más los CIF, costos de producción, los costos totales. Y aquí les dejé la fórmula para poder calcular el precio de venta. Vamos a hacer un ejercicio completico llevándolo hasta el precio de venta para que pues aquellos administradores o aquellos que gestionan la parte de los costos a nivel administrativo para obtener una mayor rentabilidad y para poder ser más competitivos en el mercado, pues entonces puedan considerar las diferentes variables que tenemos acá en estos momentos. Aquí les puse un ejemplo, o no, su guía también tienen otros ejemplos, sobre una fábrica de sillas para colegio, cualquier producto. Tenemos los elementos necesarios para la fabricación de la silla y tenemos igualmente los costos unitarios de cada uno de estos elementos. Como pueden ver, nosotros acá tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra directa y tenemos lo que son algunos costos indirectos de fabricación. Aquí en la mano de obra directa tenemos que son los salarios de los operarios, pero como costo unitario. Perfecto. Entonces aquí ya lo que tenemos que hacer básicamente es determinar, con base en estas fórmulas, cuál sería el costo que vamos a llevar o que vamos a calcular para poder llevar un precio de venta real y competitivo al mercado.